Estoy muy emocionado, muy contento, muy feliz de poder estar aquí con mi querida Malinali Martínez, que ella es un mujerón. Me encanta que haya aceptado estar en este segundo episodio del podcast del gozo, porque sin duda que para entrar al gozo hay que eliminar la violencia de nuestras vidas. No se puede estar en gozo total, absoluto, en plenitud, en placer, si estamos viviendo bajo violencia. Y quise invitarla a ella porque además de que tengo el gusto y el honor de que fue alumna del Retiro de Oscuridad en el año 2024 aquí en Michoacán, ella se tuvo que salir un día antes porque fue a recibir el premio Atlantis en el 2024 por construcción de puentes, ¿no? Porque ella tiene todo un trabajo muy maravilloso, muy bonito, muy profundo. Yo la admiro mucho, la quiero mucho, y que tener personas que me digan que me consideran su maestro con ese nivel, para mí es un honor maravilloso. Y que pueda estar aquí. Les quiero contar un poquito de Malinali para poder entrar directo a esta plática, porque ella tiene muchos premios, muchos caminos, mucho camino en todo este tema de prevención de violencia, derechos de las mujeres, derechos indígenas. Y eso me parece maravilloso. Dice aquí en su presentación: guardiana de saberes, tejedora de paz y voz de las raíces ancestrales. Qué maravilla, ¿no? Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana, Malinali es una mujer que camina entre dos mundos, el de la justicia y el de la tierra. Con un corazón que lata al ritmo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres, a honrar las voces de las abuelas sanadoras y a construir puentes hacia la paz desde la sabiduría ancestral. Ganadora del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, Marta Sánchez Néstor, en 2023. Su labor es un canto a la resistencia y la esperanza. Como coordinadora de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, ha tejido redes de comunicación que visibilizan las luchas y los sueños de quienes han sido silenciados y silenciadas. Y tiene aquí muchas cosas sobre su historia de vida, sobre su currículum, que yo quisiera que ya más bien nos pudiera contestar, comentar aquí Malinali, que nos comparta de su experiencia, de su sabiduría. Estuvimos ya compartiendo en WhatsApp audios larguísimos. Creo que es la conversación de audios con audios más largos de toda la historia de mi vida, porque estábamos hablando ya sobre temas de violencia y demás, y estábamos ya bien apasionados. Pues bueno, yo estoy muy interesado en el tema de la prevención de violencia en la pareja, pero pues Malinali tiene una perspectiva de la violencia que se complementa muy padre con esto que estamos haciendo. Malinali, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, querida. Hola, ni papaki no yolo pampanicanca, pialinama, pialitata, nechilwit, len noyolo, senka y pati. Bueno, mi nombre es Malinali y estoy muy contenta. Los saludo a quienes nos estén viendo, quienes nos estén escuchando. Esto es en la lengua náhuatl, la lengua que hablo, y que estoy muy contenta de estar aquí contigo, Tao. También es un gustazo, como tú lo decías. Hemos estado conversando sobre la violencia, sobre ese tipo de cuestiones que nos van llevando y enredando la violencia, ¿no? No decimos si nacemos o nos hacemos violentos. Entonces, es muy bonito estar en estos compartires. Así que gracias por la invitación. Sí, no, pues al contrario, es una maravilla y un honor. Mali, cuéntanos, yo me acuerdo que en esta conversación hablábamos mucho sobre el tema de la violencia en contra de la mujer, ¿no? Que es, por supuesto, es un tema muy alarmante, es muy generalizado, es muy terrible, ¿no? Es muy inhumano. Estamos viviendo en una sociedad desquiciada, ¿no? Totalmente enloquecida, patriarcal, violenta, increíble. Y tú comentabas mucho sobre este tema que a las mujeres no se les permite el placer, ¿no? Como que no se les... Es muy difícil que una mujer pueda entrar plenamente al placer, al éxtasis, al gozo, si está viviendo constantemente violencia, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu perspectiva, tu experiencia sobre este tema. Sí, bueno, pues empezar que nosotros hemos tenido varios formas de modos de producción
en la historia de la humanidad, ¿no? Desde la época feudal, desde las cavernas hasta la fecha, pero pasando por un modo feudal, después por algunos este método capitalista, previamente al colonialismo. Entonces, pues todo eso ha ido dejando secuelas de los tratos que a las mujeres se han tenido pues en varios siglos, ¿no? Hay una época que es muy oscura, que es la época de la colonia, donde aquella persona que tuviera conocimientos, hombre, mujer, niña, niño, pues eran quemados, quemadas, y es una historia de la humanidad pues que hemos vivido muchas violencias, ¿no? Desde que en cada también, digamos, en cada continente también ha habido formas violentas que se han ido teniendo, pero el colonialismo, por lo menos América, 300 años de colonialismo y pues con estructuras de guerra, de saqueos, de despojos, donde las personas, por lo menos en América, pues vivieron no una conquista, ¿no? Sino un despojo, una desposesión de su propio cuerpo, de sus propios pensamientos, y todo eso, pues lo que se dice en una teoría feminista, pues es que todo eso es el patriarcado, quiere decir que los hombres han construido sus relaciones, ¿no? Una guerra cuesta dinero y ¿quién la sostiene? Desafortunadamente, pues los hombres han sostenido esas formas y esas estructuras para obtener un poder, y a veces es un poder que no es un poder vital, sino es un poder de poseer, de tener, y eso llámese dinero, llámese también tierra, territorio, y todo lo que exista en ese territorio, flora, fauna, personas, pues se quiera tener el poder sobre todo eso, ¿no? Desafortunadamente el hecho de decir que las mujeres no tienen derecho a decidir en siglos pasados, ¿no? Sino que tú eras parte de, como si fueras un ganado, ¿no? Recuerdo que en la ley, hay una ley antes de que se hiciera sobre todo una forma de decir todos los hombres tienen derecho, que fue en Francia, pero si recordamos ellos tenían un código donde decían que las mujeres prácticamente éramos sirvientas. Entonces esa idea se llevó a cabo pues durante mucho tiempo, ¿no? E incluso aquí Manuel Gamio en México, en la época de la Revolución, él hablaba de 3 tipos de mujeres que existían, por lo menos en México, como irnos de lo global e ir bajando y bajando hasta nuestro país, y decía pues hay 3 tipos, un tipo de mujeres que son la servidumbre, un tipo de mujeres que son femeninas y un tipo de mujeres que finalmente ni podemos reconocerlas bien. Él habla eso en épocas, les digo, de 1917 más o menos, ¿no? Mali, y ahorita, ayer justo hice una celebración de cumpleaños en mi casa. En esta celebración, pues, les comentaba que ibas a estar en el podcast, ¿no? Que íbamos a estar conversando. Y una chica hizo un comentario como de, no, es que el feminismo, ¿no? Como siento que se malinterpreta incluso por mujeres, ya como en una especie de odio generalizado hacia el hombre y toda esta forma de desvirtuar el movimiento haciendo pintas en la calle, destruyendo cosas, ¿no? Pero yo creo que hay, o sea, nos hablas de un proceso histórico, de un concepto o de un movimiento feminista, pero yo siento que es muy valioso que podamos entender que no es nada más un concepto, un movimiento de odio hacia los hombres, ¿no? Y que no es nada más el pasado, ¿no? O sea, tú me has contado historias muy desgarradoras, muy fuertes, en donde sí hay una violencia contra la mujer sistemática, muy fuerte, muy grave, y ya es ahí donde surge toda esta necesidad de la lucha, ¿no? De reconocer los derechos de la mujer, indígenas y demás, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poco de cómo lo vives tú o cómo lo has vivido, ¿no? En tu día, cómo lo estás tú experimentando, viviendo, ¿no? Sí, yo creo
oportunidad para platicar que hay muchos feminismos, no solamente hay uno, y no solamente nos podemos casar con uno, ¿no? Así como decimos, hay muchos países, hay muchas formas de ser, muchas culturas tienen muchas formas de ser. El feminismo también lo tiene, y solamente es una clave, y no es para odiar a los hombres, porque en el feminismo lo que está haciendo es decir, lo que ha aportado es de decir cuál es la situación y la posición de las mujeres. Digamos que ahí se ha especializado, pero eso no significa que no vea las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Que están desequilibradas, que no son armoniosas. Y hay muchas corrientes dentro del feminismo, ¿no? Mujeres que en una época lucharon para que se tomaran decisiones y se tomara en cuenta el voto de las mujeres. Y eso para nosotros tiene como 50 años, no tiene tanto. Y es que le llamaron las sufragistas. Otras mujeres dijeron, pero es que las mujeres también tienen derecho a ganar igual que los hombres, porque desafortunadamente en una antigüedad los hombres eran los que ganaban más dinero que las mujeres, y a veces haciendo el mismo trabajo, y hasta la fecha seguimos padeciendo eso. Otras mujeres dijeron, vamos a tomar las características de Marx, de todo el desarrollo de lo que él habla, desde el socialismo, desde hablar las relaciones donde la dialéctica tiene mucho que ver, de decir no todo es blanco, no todo es azul, sino que tenemos que ver que en esa dialéctica hay historia de contradicciones. El feminismo también retomó de ahí para hacer estudios, para decir, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, situándose en la Ciudad de México, una mujer que haya nacido en la Ciudad de México a que haya nacido en San Felipe del Progreso y no tenga los mismos recursos. Entonces lo que hace el feminismo es como estudiar en dónde estás, y eso incluye que también pueda, como dicen, estudios de género, o sea, estudios comparativos con hombres y mujeres. Entonces la aportación de los feminismos es mucha, y hay muchas corrientes. Hay las feministas socialistas que están hablando de la descolonización del pensamiento, que a mí me gusta en específico esa parte, porque cómo vamos a descolonizarnos de todo lo que nos han colonizado. Es decir, a estas alturas ya pocas personas pueden decir que son marxistas, ¿no? Pero hay personas que si quieren serlo, pues lo pueden ser. Entonces decimos, en el feminismo, si tú eres feminista, puedes acudir a un feminismo. Hay en Bolivia un tipo de feminismo que implementó Julieta Paredes, que es una feminista indígena boliviana, y ella dice, es que las formas de las relaciones que existían en los europeos, esas formas que tenían, cuando llegaron a América se hicieron un entronque, porque también las condiciones de la mujer no es que eran también tan iguales. Y entonces cuando hacen ese entronque, las mujeres somos las últimas en una cadena, somos tratadas como animales. Y lo que queremos decir es que si aquí hay dualidad, complementariedad, y que se habla siempre de esa dualidad, si hay sol, hay luna, si hay día y noche, ¿por qué las mujeres están muriendo ahora? ¿Por qué se están asesinando? Si tuviéramos esas relaciones, no estaría pasando esa violencia. Pero dice, hubo un entronque. Eso dice Julieta Paredes, pero si nosotros vamos hacia el Ecuador, el summa causa, que es una forma de buen vivir, también estaría pasando lo mismo. ¿Por qué nosotros las mujeres no tendríamos un buen vivir? ¿Por qué desafortunadamente las mujeres, al tener hijos, 1, 2 o 3 o los que tengamos en América Latina, las mujeres son las que se quedan siempre cuidando a los hijos, y los hombres se van a trabajar, y desafortunadamente pues hay muchas infidelidades, o ya no le gusta a la mujer que tiene, pues si está panzona, está fea, tiene paños, se le están cayendo los dientes, ¿por qué voy a querer esa mujer? Aunque sea con la que me haya casado. Entonces las relaciones ya no son iguales. Ahora, este estudio del feminismo nos ayuda a estudiar la situación y posición de las mujeres. La corriente feminista son muchas, hay muchas formas, ¿no? A mí me interesa del tema indígena, me gusta esto de que se hizo un entronque, porque no voy a decir, ay, todos los indígenas qué buenos somos,
No es cierto, somos seres humanos, igual tenemos defectos y como hombres y como mujeres también lo tenemos. Desafortunadamente cuando la escuela, la educación, la religión, la política está toda estructurada y hay una serie de violencias, pues como que los seres humanos nos estamos enfermando. Ahora yo podría decir, no soy feminista, yo a lo mejor me gusta más hablar sobre los derechos de las mujeres, pero cuando tú hablas de un derecho también tienes que tener toda una responsabilidad sobre esos derechos, porque tú también te tienes que revisar cómo estás actuando sobre los derechos de otras personas, si las ofendes, si no las ofendes, si las maltratas. Y yo creo que aquí es donde se abre una puerta, una ventana de decir, entre hombres y mujeres deberíamos de tener el buen trato, independientemente si hay corrientes, si hay filosofías, lo que hay alrededor, simplemente de decir, yo merezco un buen trato y tú mereces un buen trato. ¿Y por qué hablamos de feminismo? Porque cada minuto que pase en este programa, si dura 60 minutos, hay 60 mujeres asesinadas cada minuto en el mundo. Eso no es justo y son cuestiones de odio hacia las mujeres. Y muchos dirían, no, pero también matan hombres. Claro, y yo eso no lo vamos a negar porque es muy violento. Pero aquí el punto es cómo matan a las mujeres. Por eso tenemos una sentencia que se llama el campo algodonero. Cómo fueron asesinando a niñas desde 15 años hasta 30 años. No es posible. Es una violencia que está en toda nuestra estructura, porque parecería que en México vivimos historias de corrupción, ¿no? Así de que, pues te doy tanto y lo arreglamos, o hacemos esto y el que no tranza no avanza, y se vuelve como cultura. Pero todo eso son actos violentos y que desencadenan en nuestras relaciones, en nuestra familia, desde cómo el papá maltrata a la mamá a los hijos, o viceversa, la mujer al hombre, también ocurre. Y cómo al final los hijos son maltratados y hasta los animales que viven en esa casa son maltratados. Perros, gatos, gallinas, guajolotes, lo que tengamos también. Entonces, cómo la violencia está cruzando por nuestra cultura, ¿no? Dicen, en Chiapas se venden a las mujeres. A ver, vamos a pensar en una cuestión situada en la ciudad. ¿Qué le dicen muchas mamás todavía a algunas hijas? No, fíjate con quién te vas a casar, fíjate que tenga dinero, que tenga una casa, que tenga algo, ¿no? Para que vivas bien. ¿Y eso cómo le llamaríamos? ¿No? Como que nos escandaliza por usos y costumbres, venden a las mujeres. Bueno, ¿y en la ciudad? No, ahí no le vamos a poner venta. Y creo que primero ver toda esta estructura de este mundo globalizado, violento, cómo nos va cruzando por nuestras propias culturas en cada estado, en la situación mexicana, cómo nos va haciendo todo esto, ¿no? Estados que viven mucha violencia, obviamente Baja California sobre las mujeres, le siguió el Estado de México, le siguió Oaxaca, le sigue Michoacán. Desgraciadamente ocupamos primer lugar en pornografía infantil, no es nada honroso en México. El segundo en trata de personas y en específico de mujeres. Entonces, están las evidencias y decimos, no, cerremos los ojos, no está pasando aquí. Desafortunadamente, se está viviendo con un odio. Y te acuerdas, Tao, decíamos, estamos enfermos, porque además hemos normalizado la violencia. Cuando estamos con los amigos, los chistes, y que no le queda uno más como reír, pero yo digo, ¿por qué nos vamos a reír de un mal chiste, no? En el transporte, en donde vayas, hay chistes sobre las mujeres, y también, o de niños, y tú dices, no es posible. Apenas yo venía en un transporte público en Oaxaca, y decía, no, es que en este pueblo hace mucho frío, se necesitan 2 cobijas. Simplemente, y todos en ese transporte riéndose, como si hubiera dicho un chiste muy bonito, ¿no? De cómo las mujeres podemos ser objeto
¿y cómo nos vamos a seguir riendo? O también yo observaba, a veces nosotras como mujeres también empezamos a hablar mal de nuestra pareja. Entonces dices, si no estoy bien con mi pareja, ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué tengo que hablar y maltratar a mi pareja? ¿Y por qué no somos capaces de tener un diálogo abierto y de decir, oye, no me gusta esto que estás hablando de mí? Oye, ¿sabes qué? O a mí me gustaría que en esta relación fuéramos así. Pero también creo que ahí es donde comienza todo esto interdisciplinario entre la psicología, la sociología, la antropología. Y si no tuviéramos esas disciplinas que digamos, tampoco tenemos la obligación de saberlo, pero por lo menos empezar a trabajar en el buen trato entre hombres y mujeres, entre papá y mamá, entre hijos, hijas, que tengamos hijas, lo que sea, las relaciones que tengamos, pues que empiecen a ser más empáticas, más solidarias, más amorosas, porque desafortunadamente tenemos números tremendos o tenemos casos de incesto en todo el país, desgraciadamente, y desde donde se guarda silencio, donde se ve normal. Estando dando clases en una secundaria, los maestros se acercaban y decían, sí, hable del bullying porque se pelean mucho. Y empezamos a escuchar a los maestros que les dicen ofensas a chicos de secundarias de 12, 13, 14, 15 años. Resultado, ¿cómo no quieren a un niño que los llegue a ofender si los maestros también son abusivos? Entonces, es ahí donde vemos las reglas que se empiezan a poner en la escuela, ¿no? No correr, no gritar, no hablar. Y cuando tú les dices a los alumnos, bueno, necesito que, ¿cómo solucionarían esto? ¿O qué dirían? Todos se quedan en silencio. Entonces ya hay una violencia desde el momento en que te dicen no hables. Entonces, ¿hablo o no hablo? Y desafortunadamente más de 3, 4 niños se acercaron a decirme, pues a mí me violó un tío y dice mi mamá que no diga nada. Uy, qué triste. Entonces ya tenemos que guardar silencio desde edades muy pequeñas de no decir, y ellos decían, y terminamos en este internado donde fui a dar clases porque mi mamá no se quiere hacer cargo y no tengo papá. Entonces estoy aquí. Y cuando ves que ocurre eso en la primaria, en la secundaria, y luego en bachillerato empieza el mecanismo de burla también. Entonces, ¿qué relaciones? La mayoría de chicas y chicos de un bachillerato, que no diré su nombre, pero las chicas con toda una serie de chupetones, quiere decir que no se están respetando. Y no es porque algo nos espante, no, simplemente porque ni siquiera tenemos ese despertar a la sexualidad, porque desgraciadamente en México no hay educación sexual, no existe. Y desafortunadamente cuando se llega a hablar de eso, pues desafortunadamente hay padres de familia que dicen no, vienen a la escuela de educación, no de que hablen de educación sexual, cuando deberían estar hablándonos de ese tema, ¿no? De cómo prevenir el acoso, de cómo poder relacionarme y que no tenga que ver a través de la sexualidad. Y hay unas secuelas inmensas. Conozco a personas, hombres, que cuando fueron jovencitos, niños, adolescentes, pues los violaron personas adultas. ¿Qué tipo de relación después puede tener esa persona? ¿No? Una relación normal con una niña, de agarrarte una mano, de darte unos besos, pero desafortunadamente pasaste a una vida sexual sin tu consentimiento. Claro. Si dices algo, pues nadie te va a creer. Y entre los hombres jóvenes, estas prácticas se dan y no dicen nada, pero tampoco las niñas dicen nada. Entonces, ¿qué tenemos? Futuras personas abusadoras, violentadoras,
Sí. o personas inadaptadas, o Insensibilizadas. Y conozco hombres que han perdido la voz de darse cuenta de que lo que les hicieron fue una violación. Hombres que se han intentado suicidar. Y eso que pasa a los hombres también les pasa a las mujeres. De cada 10, 9 mujeres han tenido un tipo de acoso, hasta acoso sexual. Sí. ¿No está bien? Fíjate que algo que veo muy bonito y muy esperanzador es que ante todos estos temas de abuso, de acoso, bueno, de traumas, ¿no? Digamos ya también de violencia sexuales, que es sumamente difícil y sensible porque es algo muy real, ¿no? Todo lo que nos estás contando es algo muy, muy concreto. Y es muy difícil porque sí me comentabas tú, ¿no? Hay una violencia estructural, ¿no? En donde vivimos en una sociedad que tiene una estructura violenta, ¿no? O sea, la sola palabra familia ya tiene un origen etimológico violento, ¿no? Porque viene de la palabra fame, que es hambre, ¿no? Entonces el tener un grupo o tener a un hambreado en Roma era tener un famulus, due familia, tre familia. Entonces la familia es un grupo de esclavos a someter mediante el hambre. Y esta estructura familiar pues siempre tiene esta jerarquía, ¿no? De la que hemos hablado mucho, que una cosa es, como ahorita decías, ¿no? Una cosa es el poder explicado, entendido como capacidades propias para lograr algunas cosas, ¿no? Tener facultades para lograr ciertos objetivos. Y la otra cosa es este poder del que hablas, ¿no? Que es, pero para mí ese no es poder, ¿no? Eso es sometimiento, eso es jerarquía, eso es querer lastimar a la otra persona, ¿no? Y la familia tiene una estructura jerárquica muy notable, ¿no? Porque el que está hasta arriba de esa jerarquía, pues es el papá, ¿no? De hecho, yo tenía un maestro, Juan Carlos Hernández Meijoeiro, falleció cuando yo estaba en el cuarto oscuro, justo en el retiro de oscuridad en Tailandia. Y él nos decía que pater significa dueño, ¿no? De hecho, era un poco la idea de la doña, ¿no? O sea, cuando la mujer en Roma empieza ya a tener derecho a la propiedad privada, de esto que hablábamos, ¿no? O sea, realmente si hay una violencia contra la mujer en términos de quitarle derechos, ¿no? O sea, en Roma no tenían derecho a una propiedad privada, pero conforme se va cambiando esta ley, empiezan a tener algunas propiedades y se les llamaba doñas, ¿no? Porque ya eran dueñas de algo, por lo menos, ¿no? Pero también mucho de la estructura violenta, lamentablemente, pues también pasa mucho por el amor romántico, ¿no? O sea, aterrizando a este tema de las relaciones, ¿no? Que también se está jugando constantemente con la jerarquía, de a ver quién puede más, a ver quién somete al otro, a ver quién gana en las violencias, ¿no? Están ahí compitiendo también, están como... y más entendiendo todo esto que dices, ¿no? Que hay un porcentaje altísimo, no solo de mujeres abusadas sexualmente, sino también de hombres, y no solo eso, sino que hay algo que le llaman la epidemia oculta, ¿no? Que es violencia sistemática en casa, en el hogar, ¿no? Entonces eso produce daños increíbles al cerebro, ¿no? Entonces relacionarse con ese tipo de gente pues llega a ser muy difícil, ¿no? Porque ya son daños cerebrales que tienen que requieren un tratamiento muy específico, ¿no? Y hacia ahí va un poco mi intervención, que es muy bonito, que es esperanzador, que hay tratamientos ya demostrados científicamente que ayudan, tiene un 78% en efectividad en tratamientos de trauma, trastorno de estrés postraumático después de abusos sexuales, que es una terapia que se llama EMDR, quiere decir desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Es una maravilla. Yo fui hace poquito y salí súper esperanzado, mi querida Marley, te lo cuento. Así que, wow, qué maravilla de terapia, ¿no? Pero claro, a mí que me toca estar del lado de la terapia, ¿no? Atendiendo gente
con este tipo de problemas. Ahorita quiero hacer un curso de prevención de violencia en la pareja y demás. Quiero hablar sobre estos temas, ¿no? De trauma, porque es muy esperanzador saber que se puede sanar, ¿no? Que se puede salir adelante. Hay una rama específica del yoga que se llama yoga sensible al trauma o yoga para el trauma, que también ha demostrado una efectividad muy alta a nivel científico, ¿no? O sea, no es que sea algo, una hipeada ahí, solamente ponerse a hacer yoga y ya estás bien. Es un yoga específico que se han hecho estudios de cómo la gente empieza a dejar todos los síntomas del trastorno de estrés postraumático después de practicar este yoga después de cierto tiempo, ¿no? Porque el trauma sucede en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, sí, por un lado esperanzador, pero por otro lado siento que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? Requerimos asumir esa responsabilidad de decir, a mí me pasó, yo sufrí estas violencias, yo sufrí estos traumas. Yo creo que gran parte de nuestra sociedad está traumatizada. Vivimos, yo creo, en una sociedad traumatizada y eso hace la cosa de la violencia, pero muy alarmante, ¿no? Porque estamos constantemente lidiando con personas traumatizadas y personas traumatizadas traumatizan a más gente. Entonces requerimos mucho ir a esta sensibilidad, a esta humildad de poder decir, ok, ahora sí puedo hablarlo, ¿no? Ahora sí hay un adulto, una adulta a cargo que puede pedir ayuda, buscar seguridad, porque eso me parece increíble. La seguridad parece que es la necesidad humana más básica y muchas veces la que menos tenemos, ¿no? En esta sociedad que está totalmente enferma. Esto que estás comentando, y yo creo que aquí es donde podemos dar el giro que estamos diciendo, bueno, hay esto a nivel global, lo estamos reconociendo porque existe, no vamos a cerrar los ojos. Pero frente a esto, ¿qué hacemos? Lo reconocemos. Nos reconocemos como personas que hemos vivido violencia y que seguramente en algún momento de nuestra vida también hemos sido violentos y también hemos dicho cosas. Pero entonces, en este movimiento de reconocimiento y de giro, decimos, pero sí puede haber algo esperanzador. Uno, primero es que ya lo reconocemos. Eso es importante, que como seres humanos reconozcamos que de alguna manera hicimos un daño y también nosotros estamos dañados. Yo creo que cuando reconoces eso es el punto de partida. Dos, buscar qué formas. Y aquí me ha gustado mucho trabajar durante años con pueblos indígenas porque he visto muchas maneras de sanarnos. Y hay una maestra que se llama Rosenda, guatemalteca, que ella vivió genocidio y después de eso no pudo tener hijos. Y ella decía, pero todo sana, hasta el canto de un pájaro sana, una caminata sana, ¿no? Hacer los baños de plantas medicinales sana. Y creo que esa es la parte fundamental. También entendiendo que los pueblos indígenas, muchos no pueden ir a un psicólogo, no pueden ir a una terapia, porque también eso cuesta y a veces no lo tienes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues buscar otras formas. También dentro de esto ha habido psicólogos, me parece Jorge Bucay, que también es un terapeuta. Él dice, haz cualquier cosa que te pueda sanar. Si a ti te sana ir a correr al parque y respirar, que es algo importante, eso te va a ayudar. Uno, tu reconocimiento. Dos, que busques ayuda. Tres, si no encuentras esas ayudas, busques algo que te permita darte cuenta que puedes sanar. Puedes refugiarte en la música, también es algo importante, o puedes ir a un grupo de autoayuda que también te va a permitir ver el grado de neurosis que te produjo un trauma. Entonces también puedes ir a un grupo. O con el canto de los pájaros, de verdad que es sanador, eso se ha comprobado. O a lo mejor alguien dice, me voy a poner a tejer porque eso me hace sentir bien y lo va a tomar.
Entonces, como tú dices, qué bueno si podríamos tener acceso a una terapia. O a veces vivimos en lugares remotos donde ni siquiera puedo ir a una clase de yoga o de algo, pero puedo ir a correr. Sí, y siento Puedo que hacer algo. es un Es una tema, esperanza. sí, totalmente. Y es un tema muy, porque digo, eso ahorita que escuchándote, pienso que sí es un tema muy esperanzador, pero al mismo tiempo, como que sigue la estructura, ¿no? O sea, seguiría la violencia estructural, seguiría la familia, seguirían las instituciones violentas, o sea, el ciclo de violencia eh, seguiría aún así. Y me encanta esta autora Rita Segato, yo creo que la conoces, brasileña. Ah, estuve en Oaxaca recientemente, Ah, mira qué maravilla. hace unos días. Órale, qué bueno. Sí, pues esto me encanta en su libro de las estructuras elementales de la violencia, me encanta que no solo ella señala esta estructura de jerarquía, ¿no? Que es siempre que haya jerarquía, lo que sigue es violencia, ¿no? O sea, cuando intentamos ponernos arriba de alguien, ¿no? Que esto en términos de pareja sucede muy comúnmente, pero hay una parte que es como un poco invisible que tú y yo hemos platicado que nos ha fallado por ahí, de que intentamos salvar al otro, ¿no? O sea, intentamos ponernos en una jerarquía, como intentamos ayudarle, y eso nos mete después en unas violencias que no sabemos ni por dónde se nos metieron, ¿no? Pero es muy importante el poder ver al otro como de un tú a tú, ¿no? O sea, entre adultos, al menos en términos de pareja. Eh, pero Laura Rita Segato en este libro que me gustó mucho, también dice que es muy importante e incluso todo un cambio a nivel religioso, ¿no? Y eso se me hace muy importante porque nuestra o la religión más común, más expandida de esta cultura es sumamente violenta, ¿no? O sea, en los libros sagrados se permite la violencia, ¿cómo se dice? Se promueve la violencia, se promueve la guerra, hay mucha violencia de género también, ¿no? Y además, pues, se ve también en esta jerarquía, ¿no? Si decimos, ok, siempre que haya jerarquía, lo que sigue es violencia, pues Dios está en la cima de esa jerarquía y es un Dios vengativo, es un Dios que iracundo, ¿no? Es un Dios que asesina a generaciones enteras, ¿no? Es el peor narco de la historia de la humanidad, súper asesino, ¿no? Y tiene muchas características que son muy violentas y el problema está en que, como dice Joseph Campbell, si no revisamos nuestros mitos, estamos condenados a repetir lo que hacen los mitos, ¿no? Por eso es tan importante revisar los mitos religiosos, los mitos de cómo entendemos a la mujer, ¿no? La sola palabra mujer, ¿no? Creo que significa mulieris en latín, que era como un pez que estaba ahí como medio atontado, ¿no? Entonces, parece que no tenemos una forma en español de nombrar a la mujer sin que sea despectivo, ¿no? Eso me parece increíble y muy alarmante, ¿no? Pero entonces, Laura Rita Segato comenta que es muy importante y muy valioso también ver que hay tradiciones, digamos, en donde no existen estos dioses violentos, en donde no existe esta estructura jerárquica, competitiva, de los dioses que intentan vengarse, matar, o en donde la mujer tiene que ser menos o demás, que tiene que ver con toda esta tradición del candomblé, en donde ahí los dioses hombres no son los machos competitivos que tienen que ver quién es el hijo de esa mujer para poder hacerse cargo de los hijos, sino que hay en esas leyendas hay dioses, diosas que tienen relaciones, pero después la diosa lo engaña con alguien, ¿no? A este dios, y tiene un hijo de ese otro alguien, y sin embargo este dios se hace cargo de esa hija, ¿no? O sea, eso en el cristianismo es inconcebible, ¿no? Pero Entonces fíjate, ahí está el nivel. eh, esto que estás diciendo y que Rita Segato apunta, es verdad. Por eso el feminismo dice, a ver, busquemos en cada lugar, situación y posición por qué esta sociedad es así. Pues porque nos ha moldeado un cristianismo y aquí estamos hablando de no solo una religión, sino de todas las religiones cristianas donde van minimizando a la mujer y donde hay toda esta serie de mitos que son incongruentes, pero que se llaman dogmas
y que entonces el dogma, pues tú no lo puedes quitar porque es un dogma, ¿no? Primera mentira decir, la mujer nació de una costilla. Eso es Mm. imposible para esta humanidad. No Claro. hay persona que nazca de una costilla. O sea, esto no, pero es un dogma. Nosotras sabemos que necesitas un portal y ese portal se llama útero. No hay manera de nacer en ninguna especie de mamíferos. Como dijeran amigas mías, te quitan tu ¿cómo dicen? Ferocidad, de que naces de un Mm. mamífero. Creo que Claro. digo mala palabra. Sí, Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a lograr todo esto que no es posible? Entonces, es una religión que tiene ese mito y si tú lo criticas, bueno, pues simplemente sí, no vas a aceptarlo mucho y ya te pueden decir que eres una hereje, ¿no? sí, Entonces, simplemente digo como un puntito, pero hay otros mitos que no han sido, que son inconcebibles. Ese es sí, uno de ellos, ¿no? sí, Y entonces cuando vas estudiando esas estructuras, simplemente tú revisas todas las religiones cristianas y es como si estuvieras en lo militar, ¿no? Un general, un papa. ¿Qué le sigue después de eso? Y ves la jerarquía militar y es la misma. sí, Y entonces, estas estructuras están ahí, de que el que está abajo de esa jerarquía que tú has señalado, sigue siendo esa jerarquía de quién manda aquí, es una jerarquía vertical. Y esa jerarquía vertical se encuentra también en el gobierno o en los gobiernos, jerárquica, y hasta en la y medicina también oficial, ¿no, Mali? O sea, en la el oficina médico donde es tú, como el santo sí, médico. y así viene, ¿no? Entonces, esas estructuras, pero fíjate que hay autores muy interesantes en la Unitierra, que es una universidad zapatista que se organizó en Chiapas, decían, bueno, no podemos con el sistema, eso hace rato que tú decías, pero dice, si lo podemos cuartear, hay una cátedra sobre eso, de cómo cuartear al sistema. No puedo con un sistema porque realmente son unas estructuras ya establecidas que ya están ahí y que es muy difícil ir y, oigan, esto no me van a hacer caso a mí como Malinali Martínez, ¿no? Pero Mm. ¿cómo lo cuarteamos? Con crítica, desafortunadamente a veces estudiando sus propias formas, pero también reflexionando en nuestras formas de decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Yo creo por eso es muy valioso los conocimientos que tú adquiriste de tu profesor, porque él está hablando de otro sistema que no es este sistema, que habla del sistema de la vida, del sistema vital, del poder vital como humanos, hombre, mujer, niña, niño, anciano, anciana, quien sea, es de este poder vital que se pueda romper esa estructura que has vivido en la familia. Está hablando de una energía que todos poseemos y que tengamos conciencia de esa energía para vivir. Si tú tu energía como mamá, como papá, la empleas en beneficio de tus hijos, esa energía, por supuesto, va a crecer sana, porque eso es lo que tenemos cada persona. Incluso, ¿no? Cuando tú estás siendo maestro, que nos estás enseñando Qigong o Tai Chi o algún tema que estás trabajando con nosotros, te expandes y realmente te sientes feliz de esa expansión, porque afuera de eso uno vive violencia y nadie quiere que tú te expandas, que tú pienses, que tú critiques, que tú digas, ah, eso no está bien. ¿Cómo voy a lastimar a alguien si a mí me lastimaron? Me tengo que cuestionar. Esta no es lo que quiero hacer, no es donde quiero estar. Y yo creo que eso a mí me gusta mucho porque cuartear el sistema significa no solo de decir románticamente es esperanzador, no, es que sí se puede. Mm. Y yo creo que eso en todos los ámbitos donde nosotros nos desenvolvamos es donde digo, yo quiero estar.
si yo estoy viendo que estoy con un grupo de amigos que me cuenta esos chistes, definitivamente yo ya no quiero estar ahí, Ujú. ¿no? O si yo estoy escuchando una estación de radio donde cada momento se ataca a las mujeres, se está hablando mal o también a los hombres, simplemente le cambio de frecuencia. Ese cambio de frecuencia también es el que nosotros tenemos que hacer. Oye, Sí, decir, ya oí esta estación y no me gusta, cambio de frecuencia. O estoy viendo esta violencia, ya no quiero, me cambio de ahí. Y eso significa ser responsables de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y no es sí. algo sencillo, pero por lo menos cuarteas ese sistema opresivo que tiene una estructura muy violenta. Y Ujú. eso se va a dar en todos los ámbitos donde estemos, ¿no? Si a lo mejor a alguien le gusta mucho la participación política y todo eso, pues tiene que ver dónde quiere estar. Voy a poner un ejemplo, y yo quiero decir que siempre me gusta el tema de derechos humanos, y desde luego los derechos políticos son derechos humanos, pero no se significa que tengan la última palabra. Pero hace unos días varias personas, diputados, votaron a favor de que se quedara Cuauhtémoc Blanco, ese futbolista, ¿no? Mm. Que se tiene tentativas y bueno, y que está acusado de abuso sexual. Y lo cobijaron mujeres, diputadas. Realmente es una desilusión muy fuerte, ¿no? Porque se decía que eran compañeras combativas, que están luchando en contra del machismo, de la violencia, y entonces se vuelven protectoras de esas personas que dañan. Entonces, es como una esquizofrenia estar enfermo de decir, ay, sí, estoy en contra de la violencia. Ah, no hizo nada, mira, ven, yo te cuido. Entonces, ¿cuándo le vas a dar la responsabilidad a esa persona de lo que hizo? ¿No? Sin Mm. duda, hay mucho que hacer, pero digo, es como un botoncito y un ejemplo. Pero como tú decías, con la medicina ocurre. ¿Te ha tocado que tú llegas y te ofenden realmente? Tú dices, bueno, es que vengo porque me duele un ojo, pero me siento también mal. Y desde el momento te dicen, a ver, yo solo atiendo de una cosa y si quiere usted, venga a otra cosa después y vamos atendiéndolo por partes. Pero todo no se puede. Mm. Y entonces no hay una recuperación de un paciente de una forma holística. Y para también sanar la violencia se requiere algo holístico, porque pasa por lo físico, pasa por lo mental, psicológico, pasa también por lo espiritual. Sí. Entonces, como dicen, el remedio no lo podemos dar tampoco solo por decir, ah, pues ve y tómate una Proxen para que se te quite el dolor, Sí. ¿no? Sino que somos personas que necesitamos ser atendidas en diferentes formas, de forma espiritual, de forma emocional, para poder sanar, ¿no? Hay personas que durante 20 años tienen un dolor y te dicen que se han tomado no sé cuántas cosas, pero su dolor tiene que ver con esa violencia, Sí. tiene que ver con su no, que no han resuelto. Hace unos años fui a dar unas clases a Sonora justamente contra la violencia. Hicimos una dinámica donde las mujeres tenían dos flores y una flor era para recordarle a una mujer que cómo le iba a ayudar, cuál era su compromiso para ayudar. Y la otra flor es que si llegaba esa mujer contigo, tú algo ibas a hacer con tus medios, que era tenderle la mano, o a lo mejor darle de comer, o darle hospedaje, o decirle, mira, te puedo acompañar, o te doy dinero, lo que fuera. Pero una señora se quedó con sus flores y no se iba y no se iba. Terminó el curso y me dijo, maestra, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿cómo no? Y dice, como usted se puede dar cuenta, yo no di mis flores. Y le dije, bueno, alguna razón tendrás que no las quisiste dar. Dice, sí, es que yo pensé en esa mujer que usted dijo y son las flores que yo necesito. Yo nunca dije que mi abuelo me había violado, ahora tengo 68 años y por primera vez me doy cuenta que debía haberlo hablado hace mucho tiempo Mm. y esas flores son para mí. Entonces, aquí
hay muchas formas de sanar, a veces en un grupo, a veces en otro grupo, a veces solo necesitamos ser escuchados o escuchadas, Sí. nada más. Fíjate, querida. Tenemos una opinión, pero simplemente necesitamos, como decir, traigo esto atorado y necesito ayuda, Sí. quiere salir, Sí, ¿no? Y a veces qué bueno que salga por nuestra voz, sí. Es muy bonito. por la enfermedad. Es muy bonito esto que decías de que el hacer música y todo esto en el libro de Bessel van der Kolk, que es uno de los libros más especializados en temas de trauma y en su sanación, que es el que les decía, se llama El cuerpo lleva la cuenta, donde que habla que científicamente ya está demostrado que la terapia EMDR tiene beneficios muy grandes, el yoga para el trauma también. Y justamente una de las cosas que más recomienda él es volver a la tribu, ¿no? Esto que hablamos de estar en grupos, y no solo grupos de trauma, ¿no? No solo grupos de abuso sexual, que sí pueden servir, pero también el solo hecho de volver a un grupo. Yo ahorita, por ejemplo, estoy patinando, ¿no? Y juntarme con los grupos de patinaje y que ahí me estén diciendo, no, mira, haz esto por allá, lo que sea. Uno ya se siente visto, escuchado, y eso va desarrollando el sentido de pertenencia, ¿no? O juntarse ¿cómo se dice? A cantar con amigos, ¿no? Hacer música con amigos, sentir que tu parte con el saxofón o con el canto o el tambor que vas a tocar una sola vez ya es importante, ya estás colaborando. Eso despierta nuestro sentido de pertenencia. Y muchos de los traumas que sufrimos a nivel social, familiar y demás, y muchos de los abusos sexuales, sí es terrible el abuso sexual y tiene consecuencias muy tristes, muy desoladoras y demás, pero en la base de ese trauma de abuso sexual hay un abuso o hay un trauma todavía más grande que prácticamente no se habla, que es esto que comentas, ¿no? No tenía nadie a quien confiar, nunca se lo quise decir a nadie, nunca tuve a alguien que me pudiera inspirar esa confianza, ¿no? De poder contar. Y ese es un trauma que hace que lo demás sea todavía mucho más fuerte, ¿no? Y de hecho los abusadores tienen láser, ¿no? Para elegir a las mujeres y a los hombres, ¿no? Que no tienen este sistema de apoyo, ¿no? Por eso es bien importante tener redes de apoyo, grupos, y redes de apoyo incluyendo profesionales, terapeutas, de todo, ¿no? A mí me encanta tener también amigos policías, lo que fuera, ¿no? Como así de todo para... Uno nunca sabe qué va a poder necesitar en algún momento, ¿no? Pero es muy bonito esto que comentas porque efectivamente sí hay científicamente demostrado una superación de trauma cuando hacemos teatro comunitario, cuando hacemos música en grupos, cuando pertenecemos a un grupo, jugar fútbol, ¿no? Porque o básquetbol, estás en un equipo, te gritan, te ven, te atienden, te apoyan, conviven, todo eso es muy sanador. Definitivamente sí. Es como decía Rosenda, ¿no? Todo te sana. Como dices, ir a un grupo, o por ejemplo yo tenía amigas que decían, vamos a aullar por la luna. Y a lo mejor se oye broma, pero eso de estar haciendo esos sonidos te hace que te sientas feliz, que te sientas bien, o que dances. Sí, danzar totalmente, sí. Atorado en la cadera, en el estómago, mucho del trauma. Sí. Entonces es necesario que nos pongamos en movimiento. Totalmente. Que nos pongamos a hacer una actividad física, la que sea, la que esté cerca, ¿no? Totalmente. Incluso justamente en el Tai Chi yo he descubierto ejercicios que hacen que te concentres y que te saquen. No es que olvides el trauma o que olvides lo que te pasó más bien, pero sí te hace hacer cosas que te permiten estar bien, que te reconecten contigo, sí, con tu cuerpo, con tu humanidad. Entonces hay ejercicios fabulosos que digo, ¿por qué estos no los sé desde que fui niña, no? Sí. O por ejemplo me toca hablar con compañeras que su primera menstruación fue terrible, ¿no? Porque les decían sucias, que esto era un asco, que por qué pasaba así y se ocultaban y les daba miedo. Ahora ya hay toallas sanitarias, hay muchos métodos, pero antes no había tantos.
Y eso dejaba traumatizar a las mujeres, y ahorita las enfermedades de mujeres, del ovario poliquístico, endometriosis y no sé qué tantas enfermedades han surgido mucho porque desde niña pensaste que eso era algo malo, sucio y terrible, ¿no? Mali, te quiero preguntar. No, sigue, y ahorita te hago una pregunta. Podemos cerrando la idea. Sí. ¿Cómo nosotros podemos lograr darnos cuenta que eso no es verdad? Y que como mujeres, ya hablando como mujeres, decíamos, hay maneras de sanación del útero, porque recordar que el útero es el portal de la vida. Nadie nos puede quitar eso. Que Sí. es el lugar de las memorias, que uno como mujer puede traer óvulos de la abuela todavía. Es un lugar de memoria, es un lugar de poder, y sin embargo nadie nos los dice a los 12 años. Al contrario, vives como maltratada, y hasta cuando eres grande dices, ay, estoy reglando, qué horror, o ay, me tocó lo de cada mes. Lo vives con enojo, porque así como toda esa estructura está violenta por todos lados, lo vives muy mal, la pasas mal. En cambio, yo creo que si tanto a mujeres como hombres nos educaran, a los hombres les hablaran de la próstata también, de qué ocurre. Ahora hay mucho cáncer de próstata, que también decíamos, volvemos a lo mismo, no hay una educación sexual, por lo tanto no hay forma de saber. Hasta que hombres o mujeres ya se están muriendo, es que supieron que existía una serie de tratamientos. Sí. Parecería que vivimos como en dos realidades, como si eso no fuera parte de lo más importante es tu vida. Lo más importante aquí, en esta estructura violenta, es que tú seas un licenciado o que estudies algo, te lo meten tanto para que seas alguien en la vida, como si ya no lo fueras. Claro. Tú ya eres alguien y ni siquiera sabes cómo cuidar tu salud. Sí, Eso es algo violento. Sí. Porque nadie nos lo enseña. Hasta que estás enfermo, es como decir, ya estás enfermo, lo único que se puede hacer es esto. Cuando eso lo podías prevenir. Y la violencia sí se puede prevenir con información, con dedicación, con reconocimiento. Es justo lo que te iba a preguntar. Cuéntanos un poquito de esta teoría del reconocimiento que me contaste un poco cuando estábamos en la conversación. ¿Cómo funciona esta teoría de reconocimiento de Alex Honneth, ¿verdad? Es el que... Ajá, Alex Honneth. Bueno, cuenta cómo es. Es un personaje muy importante porque es un psicólogo, pero que es de una corriente que se llama teoría crítica. Y él hace un análisis de que las personas, para poder asumir que una persona puede acceder a una justicia, tiene que pasar por el reconocimiento. Tú tienes que reconocer que hubo un daño, que hubo un prejuicio en contra de esa persona, y que lo tengas que reconocer, que es decir, por ejemplo, Acteal, quizá algunas personas lo recuerden, y si no, hubo una masacre en Chiapas, en un lugar que se llama Acteal, cuando una serie de personas estaban haciendo sus rezos y entraron unos militares, muchos dicen que fueron paramilitares, y asesinan a las personas, y quedaron algunos niños, porque los cuerpos de las personas adultas protegieron a los otros cuerpos, y quedaron algunas personas vivas. Y entonces durante mucho tiempo ellos decían, ya no nos importa si no los meten a la cárcel, que lo reconozcan, que el gobierno actuó mal. Entonces, en esta teoría del reconocimiento, como un ejemplo, es reconocer que hiciste el daño. ¿Cuánta gente se muere y nunca reconoció el daño que le hizo a sus hijas o a sus hijos? Sí. O a alguna otra persona, ¿no? Ese clásico perdono pero no olvido no es ningún perdón. Exacto. Entonces, la teoría del reconocimiento requiere, para dar los primeros pasos, que reconozca
que sí hizo un daño. Requiere una reparación de ese daño, pero no es cualquier reparación. Tiene que haber un diálogo de decir cómo quiero la reparación. Y eso pues actúa también como en el trauma, ¿no? Sí. Conocer el hecho de que existe un trauma por una situación y cómo crees que puedes repararla, pero tiene que haber un diálogo, porque a lo mejor a mí se me pueden ocurrir, bueno, ya le pido disculpas, ¿no? Pero a veces para esa persona no basta una disculpa. Entonces, si no basta una disculpa, tienes que entrar en un diálogo para decir, bueno, ¿qué te gustaría que ocurriera para que tú sientas que ese reconocimiento sí se está haciendo? Entonces, entras en un diálogo y como yo les decía de Acteal, la última persona que murió se llamaba Juanito y murió en Chiapas en un hospital en el año 2012. Eso había pasado pues una década antes. Pues él decía, con que lo reconozcan, que digan que ellos fueron, para mí puedo morir en paz. Y entonces desafortunadamente no pasó así, pero lo que la persona estaba diciendo, eso es lo que quería. Entonces, en muchas violaciones a los derechos humanos que se hacen por parte de personas y el Estado, pues tiene que preguntar qué. A lo mejor dicen, no, pues quiero que hagan un hecho de memoria o que lo hagan públicamente. Yo creo que así me sentiría bien, que hagan ese reconocimiento. Por eso no es algo sencillo, pero a la vez sí es algo sencillo, ¿no? ¿Cómo yo reconozco que he sido desairada o dañada dentro de mi familia? ¿Cómo podría ser? Pues a veces sí se ha logrado que el papá o la mamá diga, quiero que me perdones porque he hecho mucho daño. A veces puede ser que tú como hijo digas, está bien, lo reconociste y está bien. Y a veces ese diálogo pues debe ser un diálogo franco, ¿no? Claro. A veces pues nos tiene que ayudar personas. Por eso la teoría del reconocimiento, decir que hizo daño y cómo puede repararlo, a veces no necesitan ni dar dinero ni nada de eso. Claro. Simplemente lo que quiero es que lo reconozcas, que hiciste daño y que digas qué puedes hacer frente a ese daño que hiciste, ¿no? Claro. Y qué cosas no podríamos reparar. La muerte de alguien es muy difícil repararla. Claro. No hay muchas maneras. Es muy difícil, por eso las personas que son desaparecidas, pues es muy difícil que el Estado reconozca eso y asuma una consecuencia, ¿no? Claro. Entonces, generalmente cuando son esos casos, son muy difícil el reconocimiento. Eso y generalmente nunca se va a negociar un abuso sexual. Esas son como ciertas condiciones que se han analizado, que no hay un perdón. Es muy difícil, pero quizá con el tiempo y con mucha terapia puedas lograr traspasarlo y hagas un reconocimiento de que las personas que te hicieron daño ya no están y que ahora tú tienes que hacer un acto contigo, porque a quien se le quedó la herida es a ti. Las otras personas puede ser que ya ni estén. Sí. Y la persona que tiene la herida pues eres tú. ¿Y cómo vas a hacer para quitarte esa herida si las personas que te hicieron daño ya no están? ¿No? Entonces tú tendrás que autorreconocerte y decir para qué tuviste esa experiencia que no merecías, pero que la tuviste. Tienes que hacer un trabajo muy fuerte. Claro. Y obviamente ahí necesitas una terapia, pero hay algo esperanzador. Sí. Tal vez esto a veces se oye muy diferente de lo que estamos aquí, pero a veces muchos dicen, los que hacen un tipo de terapias, que a veces nosotros nada más estamos viendo la parte de la película, entramos tarde a ver la película y no sabemos el final de la película.
Y como solo tenemos ese trozo de película, pues es en el donde nuestro cráneo nada más está pensando en eso. Pero ¿qué pasaría si tú supieras que tú también vienes de haber hecho daños irreversibles en tu anterior vida y que en esta vida solo pasaron a darte una lección para que recordaras lo valioso que es tu vida y para que no exista repetición? Que eso es lo que te requiere también en una teoría del reconocimiento, la no repetición. ¿No? Son como esos elementos claves que te ayudan a la teoría del reconocimiento. Padrísimo. Mari, No repetición. estamos ya sobre la hora, ya después de esta plática súper a gusto. Yo te quiero hacer una última pregunta que te había hecho por ahí también en el WhatsApp. ¿Cómo ves tú cómo podría ser un mundo en donde la mujer no fuera violentada, en donde ejerciera su derecho al placer de vivir constantemente, que pudiera disfrutar su sexualidad, que pudiera estar segura constantemente? ¿Cómo sería un mundo así? Yo creo que debe haber muchos caminos y estos caminos tienen que ver también con que nosotras nos vayamos recuperando, tanto hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres, pues recuperándonos de desaires, de daños, de muchas otras cosas, y empezar a sonreírle a la vida, porque algo que se ve mucho en terapia es, bueno, lo que me ocurrió sí fue en un momento, pero no es lo que construye toda mi vida, ¿no? Un hecho traumático sí existe, lo puedo reconocer, pero eso no determina toda mi vida, no determina mi ahora, ni mi sonrisa, ni mi dedicación, ni otras cosas. Entonces, en un mundo donde nosotros nos podamos sentir mejor, quiere decir que también decir que alrededor mío voy a ir construyendo otras nuevas relaciones y dejando relaciones que sean tóxicas para mi vida, ¿no? O sea, yo no puedo estar repitiendo algo que me dañó. Y si me dañó, decir gracias, hasta aquí, y cambio. Porque el cambio está en nosotros mismos, está el cambio. No está en la otra persona, porque a veces la otra persona ni cuenta se da que hizo daño. O como la educaron así, por caso de nuestros papás, pues dicen, es que así antes se hacía, ¿no? Hacías algo y luego le pegaban a los hijos por cualquier cosa. Claro. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que los golpes no educan, nunca han servido para educar, pero entonces tenemos que hacer un cambio, ¿no? Y eso que a mí no me gustó que me hicieran, pues voy a procurar no hacerlo y reflexionar y empezarme a regalar sonrisas internas como nos lo propone nuestro maestro, donde tú también nos lo has propuesto, Tao, sonreírle a nuestros órganos, sonreírle también a nuestros ojos, a nuestra cabeza, a nuestro cabello, a nuestro cuerpo, y empezar a sonreírnos, porque ¿qué importa si el otro no nos quiere? Si nosotros no hemos aprendido a querernos, ¿cómo podemos amar al otro? Es como dicen, ¿cómo rescatas un herido si tú estás herido? Claro. No puedo ayudarle a rescatar a ningún herido o herida, porque yo estoy herida. Entonces, yo creo que aquí hay un trabajo muy bonito y muy poderoso que hay que hacer día a día, sonreírnos a nosotros mismos, decirnos qué bien me veo hoy y cómo puedo mejorar mi día de hoy en todos los ámbitos donde a cada uno le toque estar. A mí me toca estar en el ámbito social, en el ámbito de estar con jóvenes, con mujeres. En ese ámbito voy a trabajar y lo voy a hacer mejor. O cuando una amiga esté conmigo se sienta bien, que charlemos bonito, que platiquemos bien, sin lastimar a nadie. Yo creo que cada quien en el espacio que le toca estar. Y a mí en los espacios donde me toquen estar, hacer que las personas se sientan bien conmigo, ¿no? Así como cuando, Tao, tú nos compartes ese cariño, ese amor sobre el cuarto oscuro o el camino de una sexualidad sagrada, plena, gozosa. Creo que ahí es donde tú nos estás mostrando cómo podemos volver hacia nosotros, sentirnos felices. Porque una persona feliz puede dar eso, ¿no? Claro. Pero si una persona está feliz, difícilmente también va a poder cambiar algo, ¿no?
yo a veces pienso que con una sola palabra a veces le podemos hacer el día a alguien. Entonces, Sí. yo creo que no hay una fórmula mágica, nadie la tiene, pero yo creo que el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos y hacer algo bien en el ámbito donde trabajemos, eso va a hacer que cambie nuestra vida con el día a día y amorosamente siempre regalarnos una sonrisa. Si somos capaces de sonreírle a otro, ¿por qué nosotros no nos vamos a sonreír? Yo Totalmente. creo que esa es una gran lección. Muy bien, me encanta. Yo, en lo personal, creo que un mundo en donde la mujer y el hombre pudiéramos sentirnos seguros, abiertos al placer, en donde una mujer o todas las mujeres pudieran ejercer su derecho al placer de vivir, su sexualidad. Creo yo, si James Prescott está en lo correcto, que dice que es que él es un neurofisiólogo, que las redes neuronales del placer bloquean la violencia, ¿no? Entonces, yo, en lo personal, creo que la esperanza va mucho por ahí, ¿no? En este despertar de la mujer, de su derecho al placer de vivir, de que podamos entre todos construir espacios de seguridad para hombres, para mujeres, es la necesidad más básica humana y la que más genera enfermedades mentales, traumas, violencia cuando no se cumple. Pero una vez que podemos lograr eso, yo creo que puede ser una de las formas en las que se acabarían las estructuras violentas, las religiones violentas, las instituciones violentas, las organizaciones entre personas, vínculos sanguíneos violentos, y podríamos abrirnos realmente a estar en placer, porque la violencia quedaría cancelada por estos maravillosos éxtasis multiorgásmicos de las sacerdotisas que estarían despertando y despertando y despertando. Entonces creo yo que toda esta labor de la sexualidad sagrada, todo lo que estoy compartiendo del retiro de oscuridad que tú vas, son como niveles muy importantes, muy valiosos de poder compartir, porque creo que podemos aspirar a, por lo menos cada vez más, a tener círculos sin violencia, una sociedad sin violencia, y poder aspirar cada vez más a estar así, en esta seguridad, ¿no? En esta plenitud, en este gozo, en esta dicha. Y pues bueno, ahí me encantaría poderlo compartir con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería compartir. Mi querida Mali, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este podcast del gozo. Estoy súper, me siento muy honrado de que hayas aceptado estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por tus palabras, por tu experiencia, por tu labor y por estar promoviendo la paz, por hablar de la prevención de la violencia, de todo lo que estás haciendo. Es muy valioso y me siento muy, muy feliz de que podamos estarnos relacionando, compartiendo, y ahí seguiremos el chisme en el WhatsApp. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que te escuchan. Gracias, Tao, de verdad. Yo creo que esta es una gran oportunidad de compartir nuestro sentir y pensar. Totalmente. Pues muchísimas gracias también a todos los que están por aquí. ¿Quieres compartir tus redes sociales, Malinali? Sí, pues si quieren, nos pueden seguir en Notimía. Es una agencia de mujeres indígenas y afrodescendientes. Pueden buscar notimía.com o Facebook también pueden encontrar Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas. Ahí nos pueden encontrar, o Malinali Martínez. Ahí con mucho gusto compartimos textos, historias y gracias, Tlazocamati. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras decir, Mali? Simplemente que nos queremos como que somos como un tipo de semillas y que esas semillas para que crezcan bonito, pues hay que cultivarlas, echarles su agüita, moverles bien su tierrita, y yo creo que somos como un maíz que también vamos creciendo bonito con todo ese amor y nada más. Ahí la dejo, pero de verdad creo que sí, con unas semillas estelares. Entonces, por lo tanto, mucho amor para todos. Qué bueno, qué maravilla. También, pues comenten aquí en el podcast, en los espacios para esto, ya sea si lo ves en YouTube, en Spotify. Suscríbete al canal, sígueme también en mis redes sociales como Tao Ashuni, para que estés al tanto de más invitados, más invitadas, de los podcasts que voy a estar grabando. Pronto voy a usar este instrumentito que todavía no lo uso, es un instrumento de la India muy bonito.
para hacer cantos. Hoy quiero estar compartiendo muchas cosas muy lindas. Deja tus comentarios sobre qué te gustaría saber, conocer. Pronto voy a hacer ya mi curso de prevención de violencia en la pareja, que le he llamado Amor sin Espinas, para que podamos irnos a tiempo, reconocer la violencia y tener estrategias concretas, específicas, no solo para sanar trauma, sino para relacionarnos desde el amor, desde la paz, cómo ofrecer estos actos de reparación que comentaba también aquí Malinali, cuando a veces la reguemos y se nos salga algo de violencia, para poder cuidar nuestras relaciones. Vivimos ya en la era del cuidado, eso me encantó, vivimos en la era del cuidado, requerimos aprender a cuidar todos nuestros vínculos, amistades, vecinos, hijos, hijas, papá, mamá, parejas, compañeros sexuales, lo que fuera. Y estate atento porque muy pronto ya va a salir el curso de prevención de violencia. Voy a estar ahí compartiendo en mis redes sociales para que estés atento, que te unas a los grupos de WhatsApp y demás. Y va a ser, ya le tengo muchos años que quiero hacerlo y por fin me animé. Así que sirva este preámbulo para este cursito nuevo que se viene y estoy seguro que se van a salvar muchas vidas. Muchas gracias. Gracias, mi querida Marlene. Qué maravilla. Nos vemos pronto.